Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablarles del mundo de los ancianos, o vamos a hablar de la tercera edad, o el nombre que le quieran decir, pero el mundo de los ancianos, el mundo de las personas, dicen que somos viejos después de los 60 años. Creo que eso también lo va a tener que revisar la cultura, porque por allí decían que los 60 años de hoy son los 40 de hace 20 años. La gente tiene mejor calidad de vida, al tener mejor calidad de vida, vive más tiempo. Antes las personas a los 60 años, por lo general, era la tasa de mortalidad. Hoy nos encontramos con que las personas viven más. Hay personas de 80 años, hay personas de 90 años, cada vez más y más. Y claro, al extenderse la vida, hablábamos de jubilación a los 60, de jubilación a los 65, pero una persona se puede jubilar de pronto a los 55 años, a los 60 años, y le quedan faltando 20 años de vida. Tú tienes 60, fácilmente se vive hasta los 80, 85 años. Y llega un momento en que hay un hombre o una mujer de determinada edad, donde si pueden vivir en pareja, los ancianos, estoy hablando de los ancianos y ni siquiera la palabra me gusta, las personas de más de 60 años pueden seguir viviendo juntas. Si previeron una jubilación, pues entonces ellos pueden de alguna manera sobrevivir tranquilamente. Si no hay una jubilación, porque nunca se pensó que se llegara a tanto tiempo, porque hubo desorganización, por tantas cosas, definitivamente esta vida de los ancianos, de las personas de más de 60 años, se vuelve una complicación grandísima. Porque si papá y mamá o los abuelos no tienen de qué vivir, viene el lío de quién los va a sostener y cómo los vamos a sostener. Déjenme decirles que es uno de los problemas más graves que existe hoy en día. Porque primero, ¿dónde van a vivir? ¿Quién los va a sostener? ¿Cómo es la idea de salud de las personas de mayor edad? Entonces, como nunca se pensó que pudieran vivir tanto tiempo, como nunca se creyó que podían llegar a esa edad, nunca se previeron soluciones. Y de pronto nos encontramos con un papá y una mamá, ojalá con salud, o unos abuelos de 60, de 70 años, que tienen que vivir en una casa. Si no hay jubilación, entonces son los hijos, ojo, los hijos los que empiezan a mirar, y ahora hay que sostener a los padres. Estos padres pudieron tener muchos hijos, que a su vez ya han hecho familia, y empieza el lío de rebotarse. ¿Y tú cuánto das? ¿Y tú cuánto vas a dar? ¿Y tú cuánto vas a dar? Y entonces los hijos empiezan a repartirse. ¿Quién los cuida? ¿Quién da más? ¿A cuál le va mejor? ¿Cuál es el responsable de papá y mamá? A veces, tengo que decirlo, la cultura machista dice, las hijas mujeres. ¿Por qué las hijas mujeres? Si son padres de hombres y de mujeres. Pero estas personas ancianas, encontramos que hay dificultades muy serias en la forma de vida. Entonces los hijos a veces voltean a mirar, los queremos muchísimo, mi papá y mi mamá los quiero mucho, pero yo no me encargo de ellos. Ni qué decir de que se tengan que ir a vivir a la casa de los hijos con una nuera o con un yerno que no es de la familia de ellos, y con hijos adolescentes. Si tú todavía no tienes una edad de abuelo, de anciano, trata de prever qué es lo que va a pasar, porque el tema de los ancianos se está convirtiendo en una problemática muy delicada en las familias. Estos ancianos o estas personas de edad, porque repito que la palabra de pronto es un concepto y una creencia que anciano es débil, frágil. Nuestros ancianos, nuestras personas de 60, 70 años, pueden seguir trabajando, ser vitales, viajar, conocer. No están encargados, ni su misión es encargarse de los nietos para que los padres puedan dedicarse a sus actividades. Ellos pueden colaborar,
pero nosotros no podemos ser abusivos de dejar que mis papás o mis padres o los abuelos sean los que eduquen los niños, las nuevas generaciones, porque entonces esta se casó con un hombre, hija de ellos, se casa con un compañero, tienen hijos y resulta que el hijo se los vuelvo a dejar, el nieto, a mis padres para que lo críen y yo me zafo un poquito de la responsabilidad. Los abuelos, muchas veces desocupados, sin tener que hacer, se encargan de los hijos como una actividad de vida. Ojalá que todos fuéramos planeando nuestra vejez o nuestra tercera edad para poder saber qué actividades y qué hobbies hacemos, porque no podemos llegar a la tercera edad solamente preocupados por cuáles son los nietos que vamos a criar. Pásenos a los nietos para que nosotros podamos seguir entretenidos con la vida, o de alguna manera si estamos muy desocupados sin tener un hobby o una actividad. Este papá y esta mamá, cuando los años están pasando, ojalá que tengan grupo de amigos, actividades por realizar, ojalá que tengan alguna forma de pensión, ojalá que tengan alguna forma de sobrevivencia, de manera que no se conviertan en una carga. Ese sería el ideal de estos padres que se convirtieron en abuelos, cuyo calendario fue subiendo y que tienen alguna forma de vida tranquila e independiente. Estamos pensando en la vejez y es hora de hacerlo, porque para estas personas de edad, la vida nunca pensaron, nunca se les ocurrió mirar que iba a llegar un momento en que o no iban a trabajar o iban a estar más desocupados y que tendrían que encargarse de sus propias vidas. Me impresiona mucho porque es como si la tercera edad estuviera cogiendo de sorpresa. ¿Cómo así? Ya en ese momento en mi vida, si me faltan 20 años, tengo 60, 70 años, me faltan 10, 15 años, ¿qué voy a hacer en 10 años? Uno mira 10 años como un periodo muy corto, pero a la vez es muy largo, vivirlo día tras día, 365 días al año, haciendo que, poniendo pereque, enfermándome, reclamando o con una actividad agradable. Tener un hobby, tener algo que hacer, que te entretenga, que te motive, es vital. Que no sea solamente cuidar a otros, que no sea solamente cuidar nietos. Muchas veces este hombre y esta mujer no tuvieron tiempo de pensar en sí mismos, solamente han vivido para los demás. Y cuando llegan en algún momento de sus vidas a encontrarse con ellos mismos, hay una sensación de mucha amargura y de mucho vacío, porque vivieron siempre para los demás, vivieron para trabajar, vivieron para construir un mundo para los otros, pero no tienen vida propia. Y es importantísimo entonces tratar de construir algún sueño, algún objetivo, que no sea solamente cuidar nietos, que no sea solamente estar enfermos, porque muchas veces las enfermedades se vuelven como el refugio para llamar la atención y para que los hijos y las hijas o las nuevas generaciones estén pendientes de ellos. ¿Cómo construir una vejez sana? Entonces, tener un hobby y un objetivo en la vida es muy importante. Si tú tienes hoy 30, 40 años, empieza a pensar en tu vejez. No solamente vivas al día, solamente vivas produciendo plata, construyendo plata, sino qué actividad o qué hobby te gusta. Habrá algún momento en que llegarás a estar con mucha libertad, con el tiempo libre, haciendo lo que tú quieras, pero no con la sensación de vacío, ni sentado esperando morirte, ¿no? Porque sería gravísimo. Entonces, hay personas que se jubilaron y a los 60 años están esperando morirse. Fíjate tú, 60 años y ya eres una persona, de acuerdo a la cultura, una persona vieja, y puedes vivir hasta los 85 años. O sea, que 25 años de tu vida, casi una mitad de vida, esperando envejecer, morirte y enfermarte. ¿O qué haces con tu vida? ¿Qué tal empezar a estudiar en la universidad? ¿Quieres volver? Si terminaste un bachillerato, estudiar, aprender. Ojalá que seas una persona vital. Tu cuerpo puede que no funcione igual, pero tu mente, ¿qué quieres estudiar? Ah, no, es que solo estudian los jóvenes. ¿Quién dijo? Hay cada vez más cursos de extensión en las universidades. Hay veces que no se necesita
indispensablemente tener un título de bachiller. Ojalá que se pueda tener, pero hay cursos por fuera de las universidades también. Hay cómo aprender. Si tu mente quiere aprender, tú serás una persona de cuerpo, posiblemente de 60 años, de 70 años, pero de mentalidad muy juvenil. ¿Qué nuevo has aprendido? ¿Qué nuevo puedes, con qué nueva idea, nuevo conocimiento te puedes vincular? ¿Te gustaba cocinar? ¿Te gustaba la música? ¿Te gustaba el deporte? ¿Por qué no poder hacerlo ahora? Las limitaciones físicas pueden de pronto hacer la vida más lenta, pero no la hacen imposible. Ni puedes sentar, a decirlo, lo voy a decir muy feo, a poner pereque, a ver quién me voltea a mirar. Tú de 70 años puedes llegar a ser un hombre vital y no puedes encasillar, encerrar o casi que secuestrar a tus hijos a tu lado para que todo el tiempo vivan pendientes de ti. Hay muchas personas de esta edad que dicen, yo les dediqué la vida a mis hijos, yo necesito que mis hijos me la devuelvan. No, no te olvides que la vida no es un negocio afectivo. Yo les di y ahora me devuelven. Ojalá que hayamos construido lazos de respeto y de consideración, pero que no sea una obligación. Entonces, las personas de la tercera edad tienen que empezar a mirar sus propias vidas, a encontrar objetivos, intereses, hobbies que les agraden, a salir con gente de su edad, con personas que hablen sus mismos temas, que sean interesantes. Aun cuando suene muy fuerte, hay momentos en que los hogares geriátricos son una opción, pero lo vamos a hablar después de comerciales. Entonces, en esa tercera edad, por ejemplo, en países europeos, están construyendo pequeñas villas, o dijéramos comunidades residenciales, donde van a ir a vivir esas personas de la tercera edad. Les colocan todo el proceso arquitectónico adecuado para de pronto una silla de ruedas, para pisos muy seguros y situaciones donde las personas puedan convivir en sus propios espacios con gente de su misma edad, puedan hacer reuniones agradables, puedan encontrarse y puedan tener unos finales de vida muy agradables y no desechados o sintiéndose que son un estorbo o una carga para el resto de la familia. Entonces, ¿qué hacer allí? En Colombia también estamos tratando de poner pequeños lugares o unidades residenciales para la tercera edad, donde las personas puedan ir y encontrarse con amigos, vivir allí. Hay servicios de enfermería, hay servicios de médicos que pueden ayudar y que pueden acompañar en ese proceso y teniendo unas viviendas muy dignas. También existen los hogares geriátricos. Nosotros podemos mirar los hogares geriátricos como, uy, qué horror. Hace muchos años los jardines infantiles fueron catalogados como lugares espantosos de madres desnaturalizadas que podían dejar un niño de 1 año en un jardín infantil para ellas irse a trabajar. Así como nos fuimos acostumbrando a la idea de los jardines infantiles y hoy casi que es vital, porque un niño en un jardín infantil aprende a convivir, no tiene nada que ver con el afecto de papá y mamá. Muchas veces los padres tienen que trabajar los dos y el niño en un jardín infantil aprende, socializa, aprende a pelear, aprende a compartir, aprende tantas cosas. Pues muy bien, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad sobre los hogares geriátricos. Hay horrorosos y espantosos, como todo, hay jardines infantiles espantosos, pero también hay lugares de muchísima convivencia donde las personas pueden pasar un rato, compartir. No tienen que ser lugares donde se desecha a la persona, sino lugares donde hacen actividades, donde comparten. Alguna vez conocí sitios donde llevaban películas, hacían pequeñas viejotecas, podían poner la música que les gustaba, conversaban, había clases de pintura. Entonces, el hogar geriátrico puede terminar siendo también un pequeño club social donde las personas pueden ir y reunirse. Hay hogares geriátricos de día, hay hogares geriátricos permanentes, pero lo importante es que volteemos a mirar a las personas de la tercera edad. Cada vez serán más, cada vez serán mayores, cada vez más habrá que buscar cómo van a ser sus vidas, cómo nos preparamos nosotros para esa tercera edad y aprender a vivir. Cómo en las casas hay lugares
si no hay el presupuesto, si papá y mamá o los abuelos no tienen una jubilación, cómo aprender a convivir con ellos, cómo tienen que aprender a convivir de pronto abuelos, padres y otra nueva generación de nietos. Entonces, adolescentes de guitarra en mano, créanme que no es una cosa fácil combinar estas generaciones, porque cada vez habrá entonces las 3 generaciones: los abuelos, los padres y los nietos, y muchas veces tendrán que aprender a vivir en el mismo sitio. No es una situación fácil y tenemos que prepararnos para ellos, porque combinar 3 mundos, 3 estados de ánimo, 3 generaciones no es una cosa fácil. Entonces los padres, los abuelos pedirán la vida de una manera, los padres la quieren de otra y los niños de otra generación. Es una situación real muy compleja. Si en un mismo hogar conviven abuelos, padres y nietos, no es una situación fácil. A veces es un solo abuelo, los padres y los hijos, y a veces entonces la abuela dice, si la mamá da una orden, la abuela la cambia, o la abuela alcahuetea, o la abuela dice. Esta combinación familiar no es fácil, pero es una realidad que tenemos que enfrentar. Es muy importante colocarle como el lugar a cada quien. La abuela es una colaboradora, o nosotros los hijos estamos en la casa de la abuela y llevamos nuestros nietos allí. ¿De quién es la casa? Empezar por el lugar, o la casa es de esta pareja que recibe a la abuela y que tiene los nietos. Si la casa es de estas personas, la abuela sabe que ella está allí, no de arrimada, pero no puede tener un lugar tan protagónico, porque quien manda en la casa es aquí, a no ser que expresamente le hayan dicho a la abuela que la mamá o el papá viven muy ausentes por su trabajo y que ella se encargue de la casa. Pero es muy importante, como en cualquier organización, hablar claro. Aquí están las 3 generaciones. Dijéramos que aquí hay abuelos, hijos y nietos. Si vamos a convivir las 3 generaciones, aclaremos posiciones y jerarquías, aclaremos mandos, liderazgos, aclaremos el oficio de cada quien, porque de alguna manera así evitamos que nos vamos a torturar, porque te estás metiendo en terrenos que no te corresponden, abuela, o mamá está delegando demasiado, o los niños están diciendo me voy con la abuela. Esta es una organización familiar compleja y está sucediendo muy a menudo. Hay que poner un orden, hay que sentarse y hablar. Si quieren buscar ayuda, búsquenla, para poder saber cuál es el lugar de cada quien, para saber que las expectativas de todos son diferentes y que tenemos que aprender a convivir desde la diferencia, porque no somos iguales, son generaciones e ideas y creencias distintas. Cómo respetarnos cada cual el lugar, así como en una empresa hay un organigrama y unas jerarquías y dijéramos unas funciones de los distintos oficios. Cuando yo reúna en familia, en una casa, en un mismo hogar, se reúnan 3 generaciones, tenemos que tener mucha claridad sobre cómo hacerlo. Estos abuelos tienen que pensar un poco en actividades propias, papá y mamá no en delegarles toda la responsabilidad a los abuelos, y los nietos también aprender a respetar a los abuelos. Si tú no eres todavía de la tercera edad, acuérdate que vas camino a ello y que tienes que empezar a programar cómo va a ser tu jubilación, cómo van a ser tus hobbies, dónde van a estar tus amigos, dónde están tus propias actividades. Cada vez somos más rápidamente somos viejos y no nos puedes seguir cogiendo de sorpresa, porque a los 60 o a los 70 años que te jubiles, te falta todavía tiempo para morirte si hay salud, y no te puedes pasar los últimos 20 años de tu vida o poniendo pereque, o reclamando, o volviéndote insoportable, o tampoco haciendo que la vida de los que te rodean sea imposible. Hay que mirar estas generaciones, hay que mirar esta realidad. Cada vez más convivimos con generaciones distintas, y al convivir con generaciones distintas tenemos que aprender a compartir, a conciliar posiciones y filosofías distintas. Eso es una pequeña sociedad.
La gente de la tercera edad está viviendo más, está en casa. ¿Cómo es la convivencia con ellos? ¿Cómo aceptamos estas ideas? ¿Cómo aceptamos sus planteamientos? ¿Cómo también ellos aceptan a que no tienen la razón siempre y que el mundo cambió y que tienen que aprender a respetar posiciones distintas? Es un trabajo absolutamente de convivencia, como un organigrama en una empresa. Estos tres tenemos derecho a vivir en paz, tenemos derecho a ayudarnos y a compartir, tenemos derecho a ser agradecidos, pero también es muy importante que podamos entender que hay que hacer acuerdos importantísimos para poder convivir. Es muy importante que lo recordemos en estas temporadas. La convivencia, la vida pacífica, la vida en armonía nos ayuda a cantidades. Tenemos que ser mejores seres humanos, no viviendo con iguales, viviendo con diferentes, y es muy importante que lo podamos aprender. Ahí están los abuelos, ahí está la tercera edad, tú vas para allá, pero aprende a convivir con ellos, a aceptarlos como son, a saber que hay momentos en que, como decimos popularmente, son achacosos, son inseguros, tienen miedo. ¿Por qué? Porque la vida ya les llegó a un momento en que creyeron que nunca iban a llegar o nunca pensaron en la vejez, y la vejez llegó. Son los que nos educaron, son los que nos dieron la vida. Tenemos que tener consideración con ellos. Eso no quiere decir que se vuelvan unos tiranos, pero sí aprender a compartir con ellos. Nuestros ancianos, la tercera edad, personas que de pronto nunca imaginamos en una estructura familiar, 2 personas, papá y mamá, o una pareja y niños, pero no imaginamos adultos de la tercera edad conviviendo con nosotros. Aprende a entender que hay que convivir con ellos, hay que aceptarlos. Muchas veces una de las dificultades mayores es que de pronto una hija vive con sus padres o con su madre, su papá muere, ella es hija única y tiene a su mamá, y si se va a relacionar con un compañero, el compañero tiene que llegar aquí y decirle más o menos, la hija le dice, mire, si usted se quiere casar conmigo, se tiene que casar conmigo y con mi mamá. Es una situación muy compleja. Es como decir, es ñapa, pague 1 y lleve 2. ¿Qué tanto esta mamá no puede esperar convivir siempre con su hija? Porque qué tanto este hombre no va a aceptar que él se casa con ella, pero que tiene una persona detrás, una mamá a la cual la hija le tiene agradecimiento y amor, pero tiene que aprender que si quiere crecer y quiere ser adulta, mamá tiene que desprenderse, hacer su propia vida y ella poder tener la realización de pareja. Esos compromisos, esas obligaciones morales, no, yo no puedo dejar a mi mamá, si usted quiere casarse conmigo, nos vamos a vivir las dos, es complejo de vivir. Son situaciones del diario vivir que se están presentando constantemente. O sea, ¿cuál es el papel de nuestros ancianos? Yo no les voy a decir la última palabra, yo solamente quiero que amplíen la mente para entender que los ancianos están aquí, conviven con nosotros, nosotros vamos a ser ancianos y tenemos que planear y organizar un poco la vida. No nos puede coger de sorpresa. Lo más importante siempre es hablar, llegar a acuerdos, hacer requisitos claros, tomar determinaciones y cumplirlas. Tenemos que aprender a convivir desde la diferencia. No somos iguales y todas las generaciones podemos convivir en una misma casa. Ideas sobre los ancianos, muchísimo. Sobre los ancianos vamos a seguir haciendo otra clase de programas, pero es importante que entendamos que las 3 generaciones, niños, padres y abuelos, muchísimas veces tienen que convivir en un mismo techo. Cuénteme cómo lo hago, cómo lo hacen. Denos ideas y realmente todos nos ayudamos. Muchísimas gracias, que la pasen bien.